gente en Corinto eran gente muy pensante, eran muy analíticos, mucho desde el cerebro. Cuando Pablo entra a ese pueblo, él podía caer en esa misma trampa, podía operar en ese mismo espíritu. Pero él dice, yo cuando estuve en medio de ustedes, estuve con mucha debilidad y temblor. Y me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Muchos caemos en ese error del que estaba hablando. Pensamos que vamos a ganar a veces una cultura por el nivel intelectual. Mientras más le respondas a sus preguntas y cuestiones y tal, estás operando en el mismo espíritu. Pero si nos presentamos que no sabemos nada más que a Cristo crucificado, el poder de Cristo en esa vida, ese es el poder que necesitamos manifestar en la iglesia. Y dice la palabra también que Dios hacía muchos milagros a través de la mano de Pablo. Él sabía cómo operar en el poder de Dios. Necesitamos como iglesia, yo pienso por ejemplo en esta cultura en España, es gente muy capaz, es de mentes, leen mucho, estudian, es una cultura muy buena, que cuando vuelvan a Dios, Dios les va a usar tremendamente con todo lo que saben. Pero no vamos a convencerles de la realidad de Jesucristo y de la palabra de Dios intelectualmente. Necesitamos una demostración del poder. Y obviamente habrá gente que no va a creer, creerá que hemos hecho brujería, cosas así como con Jesús mismo lo hacían. Pero se ha demostrado que en culturas o en movimientos del Espíritu de Dios donde hay una manifestación de milagros, algo sucede en una cultura, en un país. Un jovencito, Julio César Ruibal, de 19 años de edad, él se fue a Estados Unidos a estudiar medicina, pero entró a una reunión de Kathryn Kuhlman, una mujer que Dios usaba con poder tremendamente. Él estaba afuera porque estaba llenísimo. Recibió la presencia de Dios ahí, se arrepintió, se convirtió, y el Señor le dijo que tenía que volver a Bolivia a predicar. Llegó a Bolivia, sus padres se enfadaron porque venía con una religión distinta, le echaron fuera de casa y él empezó a predicar en las calles. Predicaba el Evangelio de Jesucristo y oraba por los enfermos y había milagros de sanidad. El presidente, el canciller del presidente de Bolivia tuvo un accidente en su coche. Cuando llegó al hospital le dijeron que no iba a caminar nunca más. Y alguien que había oído de este jovencito de 19 años de edad, Julio César Ruibal, que estaba haciendo sanidades y milagros, ¿por qué no le llamamos a él? Le trajeron a este jovencito, él puso sus manos, dijo, Señor Jesús, sánale. Y empezó a sonar sus huesos. Y él se salió de la habitación, se fue. El lugar dice que la atmósfera cambió. Al día siguiente, este canciller estaba saliendo caminando. ¡Wow! Qué fuerte. Aleluya. El presidente dijo, ¿quién es este que ha hecho esto? ¿Con qué poder hace esto? Quiero verlo aquí. Lo llevaron al Palacio de Gobierno, estaba delante del presidente y le dijo, ¿con qué poder has hecho esto? Dije, tu canciller se ha sanado con el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno. El presidente dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo, 3 cosas le pido. Deme todos los estadios de Bolivia para predicar este evangelio. 2, transmita a través de la televisión y de la radio todo lo que se hace en los estadios. Y 3, deme un avión para viajar de ciudad en ciudad predicando. Wow. El presidente le dio una carta autorizando todo eso. Los estadios, habían 25,000 dentro y 40,000 afuera, por el poder de Dios que se manifestaba con milagros. Salían camiones con sillas de rueda, muletas, camillas, resurrecciones, sanidades, ciegos, cojos, bien. Era impresionante. Así empezó la iglesia cristiana evangélica en Bolivia, con un avivamiento, una manifestación de Dios tremenda y poderosa, con milagros y señales. Pero lo que dijo el pastor Esteban, los milagros en sí no fundamentan la vida. Han pasado los años y hay sí iglesias que a través de ese avivamiento siguen influyendo, pero muchos de esos, todo lo que ha pasado en Bolivia entera, se transmitía en todos los canales, en todas las radios estaban conectadas por lo que Dios estaba haciendo en los estadios. Pero ahora, otra vez la nación está yendo tras el paganismo y tal. Entonces, los milagros suceden cuando Dios se manifiesta para atraer el corazón de los hombres hacia Él. Y si no hay una relación firme con Él, una conversión, una vida con Dios,
después de 2, 3 años podemos terminar a lo mejor peor que antes del milagro. Entonces necesitamos estos milagros en la iglesia de Dios para demostrar el poder y el amor de Dios en este tiempo.